y en función a la lógica que yo le ponga internamente, define sus salidas. Ese es el concepto técnico que tiene que manejar toda su vida. ¿Ok? Esa es la primera pregunta. Los que me han puesto algo relacionado, bien. Pero vuelvo a decir, ¿no? ¿Qué es un PLC? El PLC, como su nombre indica, es un controlador lógico programado. Eso es. Pero no es eso. Tampoco es una computadora. Algunos pueden es una computadora. No es una computadora. Es un componente que tiene un software interno. Podemos seguir ampliando, ¿verdad? Pero como principio de señales digitales análogas, las analiza todo el tiempo y en función a su lógica te saca una salida. ¿Ok? Ahora, ¿y qué es su lenguaje de programación? A ver, ¿quién me puede decir? No les he dicho, dígame los lenguajes con escalera, bloques, texto. No. ¿Qué es su lenguaje de programación? ¿O cómo puede definir su lenguaje de programación? Ahorita mismo me han dicho, es la lógica que yo defino que funcione internamente en el PLC. Ese es el lenguaje de programación. Ahora, que tú lo hagas en líneas, en bloques, en texto, llega a ser secundario, porque usted lo que tiene que entender qué hace el lenguaje de programación. Y el lenguaje de programación es justamente eso, es la ingeniería que un día ustedes van a hacer. Ese es el lenguaje de programación. ¿Ok? Es la ingeniería, porque ahí va el concepto de decir, ya, voy a agarrar esta entrada y si esta entrada prende, va a hacer este bucle o este ciclo, y si ese ciclo funciona sin ningún problema, va a haber esta salida. ¿De dónde sale eso? De su ingeniería. Entonces, lean bien las preguntas. Hasta ahí creo que la mayoría está más clasada. Explica el concepto de interlock de arranque e interlock de seguridad. A ver, ¿quién? El de arranque es antes de que se ponga en funcionamiento el sistema. Y antes de que pases a también condiciones, y antes de que pases, ¿cuál sería el objetivo del interlock de arranque? La secuencia con la que se va a encender. Proteger los computadores. Exacto. O sea, es una secuencia perfecta. Y complementos con lo que dice tu compañero. También va por el tema de seguridad, pero en el arranque. Por eso que no lo unes. Porque es lo que decíamos, ¿no? Si la torre está llena y tengo una cinta previa, no le puedo seguir metiendo material. Porque estoy definiendo que el interlock arranque sea de que de un cierto valor de tolva, eso tiene que bajar, tiene que dejar arrancar. Y si no, en realidad, ¿qué estoy protegiendo? No tanto el equipo, la producción. Por eso son interlocks de arranque. ¿Y qué diferencia tendría con lo definido un interlock de seguridad? Cuando ya está funcionando el sistema, hay que poder siempre controlar que no haya fallos. Exacto. O también se pueden definir algunas entradas de sensores que yo pueda llegar a poner. Por ejemplo, claro, la cinta, ¿no? Que poníamos que en la cinta a lo largo de su trayecto se pone una cuerda, eso ya es un interlock de seguridad, que esa entrada yo le ponga al PLC, es un punto de seguridad, o esos sensores de desplazamiento yo los podría poner para que justamente basta que se desvíe un poco la cinta, tiene que saltar. ¿Por qué? ¿Para qué queremos que salga? ¿A quién protege? No, estoy hablando de los sensores de desplazamiento. ¿A quién protege? Al equipo. Porque les decía, para que, vuelvo a decirles bien, me encantaría que después del semestre vengan y se van a dar cuenta. Son cintas tan largas que, por ejemplo, si nosotros permitimos que esa cinta se desplace y se parta, estamos botando 25, 30 mil dólares por esa cinta. Así. Entonces, ¿cuánto te cuesta un sensor? $300. Y uno bueno. Entonces, inviertes pues $300 para salvar 25. Ese es el concepto. Entonces, ustedes cuando hagan o cuando estén trabajando, si ven que hay algo que no tiene protección, tienen que invertir, tienen que dar la opinión y decir, no, acá pongamos un sensor de este tipo. ¿Por qué? Porque con eso vamos a proteger el equipo. Obviamente en la industria pequeña no lo toman en cuenta, pero cuando sumas costos, te das cuenta que es bien útil. Entonces el interno de seguridad justamente está apuntado a ese tema de los equipos. Explique para qué sirven los siguientes programas. Bueno, los 3 programas están claros: el 500 para programar, el Linux para comunicar y el Emulate para, con su nombre, emular o simular un PLC. ¿Lo ven?
explique cuál es la aplicación de las funciones de enclavamiento de salida y desenclavamiento de salida. Y muchos me han puesto L es el enclavamiento de salida y U es el desenclavamiento. No pueden poner pues la respuesta de la pregunta. La idea, y vuelvo a decir, lean siempre las preguntas. Explique cuál es la aplicación de tener L y U. ¿Perdón? Mantenerlo. Es como ser diverso. Exacto. Algunos ya ahí le pusieron, pero quiero que entiendan ese tema. Cuando nosotros tenemos una escalera, ¿ya? Y aquí vamos a tener una condición X y a alguien se le ocurre colocar una L. Está diciendo que acá va a haber una condición, o muchas condiciones. Y cuando esas condiciones se cierren, se va a mantener enclavado algo. ¿Hasta qué? Hasta que por otras ciertas condiciones algo no falle. Entonces, ¿cuál es la aplicación de esto? Justamente mantener un bit cerrado hasta que ocurra otra acción y obligue a abrir. Esa es la aplicación que le damos. ¿Dónde le hemos puesto este ejemplo? En las compuertas. No, en un tanque de agua. Porque yo les decía que cuando tú pones un tanque de agua y dices quiero que arranques el 90% y quiero que te pares el 20%, recuerden que justamente si llega a 90 y lo para, si lo pusiéramos sin esto, pasar a 89 y va a querer volver a arrancar, porque ya cumple esa condición, ¿no? Entonces, ¿qué haces con esto? El 90 le pones aquí y para que apague le pones el 20. Entonces, en el transcurso de todo esto, lo que pase, va a esperar esas dos condiciones para apagar. Generalmente, su gran aplicación es justamente el agua, o en los niveles. No siempre puede ser por agua, ¿no? Un nivel, que puede ser sólido o líquido. Porque recuerden que eso, en el programa, cuando llega a 89.8, 89.9, 90, ¡pum!, va a cerrar. Pero como ya es cerrado y tal vez aquí había una válvula y empieza a caer el agua o el material, va a estar 89.9, entonces como ya esa condición ha cambiado, va a querer volver a arrancar y eso no nos conviene, porque la idea es que esto sea automático. Entonces para eso sirve el L y el U, enclavamiento, desenclavamiento, enclavamiento y desenclavamiento, y eso es justamente lo que les he puesto ahí. El enclavamiento de salida, porque yo sabía que muchos no se iban a acordar que era la L, y el desenclavamiento. ¿Ok? Pero no les expliqué lo mismo. Ok. Expliquen cuál es el propósito de utilizar una función saltar a subroutine. Eso está claro, me lo responde al título, ¿no? Pero ¿cuál es la...? O sea, yo sé que saltas, pero encontremos la lógica que muchos lo han puesto. ¿Para qué uso el JSR? Un orden, mantener una lógica, que la programación sea limpia, que se entienda, ¿no ve? Porque yo tengo un programa que se lo voy a pasar al final, bueno, voy a tratar de ponerlo al drive para que lo descarguen y lo instalen en su sistema. Tiene 208 líneas, es del manual que les puse del LTL, ¿se acuerdan del LTL, no ve? Lo voy a poner para que si alguien algún rato quiere ver cómo funciona, porque está bien explicado con su texto, lo puede ver. Pero eso es una macana, son 208 líneas. Que los amigos que nos vendieron, que es de origen brasileño ese tipo, decidieron que fuera así. Todo lo pusieron. Claro, está uno detrás del otro, ¿no? Primero hace la programación, pero las entradas, la programación, etc. Pero me acuerdo que cuando hay falla, encontrar la falla es bien complicado. Porque te dice salta la línea 98, vuelve a la línea 14, así. Entonces, yo por ejemplo no voy mucho de ese lado porque estamos hablando de un equipo tiene 208 líneas. ¿Por qué? Porque ese equipo tiene 2 bombas, tiene 2 sensores de nivel, tiene 2 bombas, 2 sensores de nivel y tiene un contactor de cierre. Son 5 componentes. O sea, pónganle una media de 40 líneas por componente. Porque es un equipo es un arrancador para un equipo de media tensión. Y yo les decía, media tensión tratan de proteger. Estamos hablando de un activo de $500,000. Entonces, hacen una programación muy rápida.
muy exquisito, pero no es avanzada porque se van a fijar que son líneas tras líneas tras líneas tras líneas, ¿ok? Pero eso es lo malo, no es muy entendible porque justamente lo único. Okay. 6. Explique cómo se realiza la comunicación con un equipo de campo. Hay un remoto, switch, BDF, etcétera, a través de comunicación interna. Básicamente me he preguntado qué me han entendido respecto a lo que hice en clases. Esa es la, en el fondo. Pero veo que algunos sí, otros no, otros me han puesto qué haces cuando conectas, pero poner esos ejemplos justamente era un poco para ubicarlos, pero en general cuando hagan un proyecto por comunicación, ya sea interna o cualquiera, yo les decía, por eso me hice el gráfico, siempre tienen que partir de ¿qué? ¿Qué es esto? Sí, pero ¿qué le hemos llamado? Es un servidor. Un servidor que tú ya puedes, tal vez es una red chiquita, definir aquí, instalar todos los programas. Programas para el PLC, programas para el SCADA, e inclusive quien tal vez no tenemos para comprar otra cosa, aquí ya podemos poner una aplicación para database, una base de datos. ¿Entiende? Entonces siempre vamos a partir de un servidor. Ahora, cuando yo tengo equipos hacia abajo, yo les decía que lo mejor que se puede colocar siempre es un switch. Y lo que yo debería de hacer en primera instancia, antes de avanzar al otro, ¿qué era? Primero, establecer comunicación entre uno y otro. Siempre. Y ahí es donde algunos han puesto, efectivamente, como estamos hablando de Internet, yo debo de poner direcciones. Este le voy a llamar el 178.1.1 y este, digamos, el 1.2. Hoy ya vamos a empezar a hablar un poquito más de comunicaciones y nos van a entender un poco mejor. Entonces, ya cuando he establecido el primer equipo y al abrir una ventana donde ya tengo varias entradas, ahí ya me puedo expandir. Aquí ya puedo definir conectar a un PLC, y aquí ya puedo definir conectar una remoto. ¿Lo ven? Pero para seguir expandiéndome, ¿qué tengo que siempre cuidar? La comunicación. O sea, tengo que ir avanzando comunicando. Este le llamaré 192.168.1.3 y a este 1.4. Y así. Entonces, la respuesta a la pregunta es, explique cómo se realiza la comunicación de Internet. Primero, es ir teniendo los equipos y a medida que voy avanzando, tengo que ir comunicando. ¿Y por qué yo lo sugiero de ese modo? Porque puede ser que en el primer equipo ya se estanque. ¿Por qué? Porque basta que este switch tenga un firmware que no es compatible con su servidor, no va a comunicar. Entonces van a tener que luchar en colocar un firmware que sea compatible. Y créanme que cuando lleguen aquí es posible que el PLC no dé, por X motivo, como en este momento no le daba, intentar por todo lado, y era al final una cosita que se ha resuelto en un minuto, pero sufres, porque a veces igual viene un firmware, viene una tarjeta, viene alguna tontería, y luego el IO remoto que les he mostrado que tiene su procedimiento, y es el otro equipo que pueden poner aquí. También es un variador de frecuencia, que de igual manera tienen que hacer la misma lógica y ponerlo en la misma red. Entonces ahí vas creciendo. Pero puede ser que alguien decida, ay, está muy bonito este tema, pero ahora quiero hacer 4 o 5 veces del tamaño de esto. Entonces, ahí esto muere y empieza otra vez. Y eso es lo que les voy a enseñar en estas clases. ¿Ok? Eso es como si estuviéramos hablando de un equipo chiquitito, un sistema pequeño. Pero no es realmente como se hace un proyecto. Entonces yo lo voy a explicar bien. Pero esa era la idea, que ustedes más o menos coloquen eso. Ah, bueno, ponemos un equipo que tiene que comunicarse a través de lo que es una comunicación IP, etcétera, etcétera. Muchos lo han puesto, le han dado la idea y en función a lo que se ha entendido también les he puesto su nota correspondiente. ¿Ok?
Perfecto. Después, explique el escalamiento de señales SCP. Eso, les decía algunos, yo sé, yo entiendo que es bien complicado el acordarse el ratito cómo van las mediciones, pero lo que yo sí les recomiendo cuando hablen de escalamiento es, no es necesario tener el bloque bien manejado, pero por lo menos saber que a ese bloque, qué entra, qué procesa y qué sale. ¿Qué es lo que está entrando a ese bloque? Un bits, pero ¿a través de quién? ¿Qué hay en cámara? Un sensor. Un sensor que me maneja dos tipos de señales. ¿Cuáles? Corriente. 420 y 010. Pero en este bloque, cuando yo lo veo, que esto lo voy a meter a una entrada, obviamente una entrada análoga, yo lo voy a ver en qué. ¿Cómo lo voy a ver esta entrada? Aquí en el bloque ya. ¿Qué son los primeros dos? Bits. Voy a verlo, o sea, esta entrada voy a obtener un número 30.147, digamos, ¿no? En un instante, en un tiempo X. Entonces, lo primero que voy a ver es esos bits que se generan por esta señal. Y lo que hemos hecho, yo les decía, ¿no? El mínimo y el máximo están en función de quién. ¿Quién define estos dos? La tarjeta. El tipo de tarjeta. Exacto. Si mi tarjeta es un modelo IF o no sé qué, mi deber es buscar en internet o en el manual y saber cuáles son sus valores mínimos. Si no me equivoco, era 3.000 y pico, 3.010 y 34.610. No sé. ¿Y qué hacíamos después? ¿O qué se hace después en este bloque? Escalarlo. Ahí también hay otro mínimo y otro máximo del escala. Y aquí ya defino con función a que mi sensor, si es por ejemplo de temperatura, vibración, nivel, cuánto va a ser su línea, que puede ser en porcentaje o en valor. Por ejemplo, si es una termocupla, digamos que esté definida de 0 a 150 gramos. Y al final, cuando ya he hecho ese análisis, hay que guardarlo en un entero, que justamente va a tener un valor que salga, y ese valor es el que recién yo voy a jalar. ¿Para qué? Para empezar a programar. Entonces, se dan cuenta, esa es la explicación completa de este sistema. Obviamente, insisto, no les voy a pedir que en 2 meses sepan este nivel, hay cosas que se aprenden con el tiempo. Pero creo yo, la mayoría, algunos han puesto este nivel, créanme, me parece bien que hayan agarrado con él. Pero hay otros que han indicado eso, ¿no? Que es la entrada, se procesa y sale. Perfecto, está bien, se ha tomado el tiempo. ¿Ok? Pero la idea es que sepan qué hace ese bloquecito. Estamos hablando de un bloquecito, porque cada Braille tiene 10.000 bloques. Así que este es el que les he enseñado porque es el que más vamos a usar. ¿Ok? Y ahora aquí hay una pregunta ya más para ingenieros, porque ustedes van a ser de aquí unos necesitos ya ingenieros. O sea, ya métanse, ya sáquense el chip de estudiante y métanse el chip de profesional. Si Dios quiere. A ver, ¿quién se anima a responderme si yo estoy entrevistándole ahorita? Lo quiero contratar para su OC. Ya sé qué pregunta. Para un proyecto de automatización de cero, y más o menos para saber si conoce o no conoce, quiero que me digas qué pasos seguirías para hacer ese trabajo. A ver, ¿quién se anima? Aquí vamos a ir enumerando. Uno, ¿qué pasos? A ver, me sugiere. Bueno, el tipo de ¿Qué es lo primero que están siendo contratados, están en su entrevista de trabajo? Y a ver, ¿qué? Conocer el proceso de la Sí. ¿Ya? Conocer el proceso. ¿Será el uno? Los circuitos eléctricos. No. ¿Perdón? Definir trabajo, objetivo. O sea, ¿qué resultado quieres conseguir simplemente? Yo creo que eso es primero. Ya, pero antes de conocer el objetivo, está bien eso, pero ya. La economía. Conocer. Está bien. Conocer el proceso. ¿Cómo voy a conocer el proceso?
primero que debería yo pensar ahí para conocer el proceso? Tiene una palabra. ¿Qué tengo que pedir? Signalista. Contexto. No, eso es después. PID. ¿Qué? No, eso es después. No, Eso es PID es instrumentación. sí. No vas a entrar en detalle la instrumentación. No. Lo de los circuitos. Flujograma. Flujograma. Porque ustedes con el flujograma van a ver si tienen cintas, tolvas. ¿Me entienden? Si quieres, que Guacha. Ah, pues cero. Pero yo estoy contratando, vas a entrar a una empresa cementera, ya por codo, cemento, ya, material. Pero ¿cómo lo manejan? Flujograma. Cuando ya he pedido el flujograma y voy a entrar a internet, ya sé que va a tener cintas, este símbolo, porque hay algunos símbolos que puede que no conozcan. ¿No ves? Entonces ya voy a investigar y me he enterado que había tenido dos tolvas, va a salir una cinta, la cinta se va a unir con X, Y, Z, de equipo, listo, ya más o menos me ubicado. ¿Qué es lo siguiente que debían pedir? Que uno de 26 ha puesto. O sea, los otros ni siquiera lo han puesto aquí abajo. Se han olvidado lo más importante, y que les he repetido que no es su área, pero tienen que pedir siempre. ¿Qué es? No, después viene eso. Planos, ¿qué planos? Ah. ¿Quién ha puesto aquí? Uno ha puesto que hay que pedir los circuitos eléctricos. Y eso no es porque yo sea eléctrico, sino se dan cuenta que de aquí nace. A ver, dense cuenta, la pregunta que les hice, ¿qué es el primer módulo que hemos llevado? Pero el primer laboratorio que hemos hecho. Y el segundo, circuitos. Entonces he preguntado eso prácticamente. ¿Y qué venía? ¿Qué hemos pasado? ¿Cuál es la tercera clase? Y yo debería pedir ¿qué? Diagramas, PID. ¿Para qué? Para conocer la instrumentación. Así de claro. Y teniendo la información 2 y 3, ¿qué ya puedo pensar en hacer? El signal list. Un signal list que me va a ayudar a qué? Exacto. Netamente el signal list va a ser para dimensionamiento de un PLC. Porque yo con eso voy a definir que con este equipo es más que suficiente o tengo que crecer. Puede que alguno no esté de acuerdo conmigo, pero creo yo, las veces que he trabajado de este modo, los proyectos me hacen bien. Entonces estoy tratando de transmitir mi experiencia. Puede que alguno diga, no, ¿para qué eso? Está bien, es su criterio. Pero créanme que yo con esto que estoy haciendo siempre me ha salido bien. Algo debo saber. Ya tengo el signal list, ya tengo el dimensional PLC. ¿Qué después debería de pensar hacer? Simulación. La programación. Sí, claro. Y obviamente en la programación ya puedo tal vez hasta darme cuenta que con un simple PLC no me va a solucionar y empiezo ya a hablar posiblemente de comunicación. Pero eso obviamente no lo tomo en cuenta porque eso no hemos avanzado. Pero ya al momento de querer programar, de querer ya tener en este paso como intermedio, es posible que el signal list se vea crecido tan grande que sean varias hojas de Excel y yo diga no, con un simple PLC no me va a dar. Pero inclusive previamente me puedo haber dado cuenta con el PID y con el flujograma, o sea, ya voy un poco uniendo las cosas, que hay equipos que están en este lugar y hay otros que van a estar aquí y aquí, a medio kilómetro. Entonces, imaginen traer todas las señales eléctricas de medio kilómetro, la cantidad de cables y plata que dedicaría. Eso no es posible. Para eso han creado ¿qué? Comunicaciones. Que antes, obviamente, cuando no había, tenías que jalar una botonera 500 metros. Solo una botón. Bueno, así se trabajaba, bueno, eso era la automatización. Para no estar yendo
hay que llenar una bollita y esa bollita, ¡pum!, viajaba esa señal eléctrica a los 500 metros y ¡tac!, apagaba. Pero obviamente, por temas económicos, hoy en día el cobre ya es caro, decidieron colocar, que creo que es la mejor solución en el tema de automatización. Entonces, no se olviden de esto. Yo sé que es muy eléctrico, pero créanme que si ustedes no conocen circuitos eléctricos, se han dado cuenta que no van a poder automatizar. No se puede ir directo al sensor. Porque el sensor, los sensores, ¿qué hacen? Son complementos del circuito eléctrico. No pueden trabajar solos. El circuito eléctrico sí puede trabajar solo. Yo decido que mi planta no tenga automatización, que sea puro arranque manual, pero que vaya a través de un PLC, porque quiero ver foquitos, ¿sí? Y defino que sea netamente manual. Pero si hago al revés, no quiero que sea automatizado completamente, pero los circuitos eléctricos lo de menos, no, al revés no se puede. ¿Ok? Entonces, este paso es fundamental, como les digo, de 26 uno el circuito eléctrico. Pues no se olviden del circuito eléctrico, ¿ok? Ahora, Le faltó orejas. a ver, ¿por qué les gusta complicarse? Hay algunos que me han parecido muy buenas respuestas porque realmente lo han hecho, se nota que el laboratorio lo han hecho a conciencia, porque han puesto muchas cosas. Les decía, aquellos que han hecho el laboratorio antes del examen, la última pregunta que valía 40 puntos deberían de decir, ¿por qué se acordasen de eso? 40. Pero me cuenta que por lo menos la mitad no había hecho todavía la práctica. Al ver las respuestas. Otra vez. Según el primer, ¿qué es lo que tengo que saber? Un flujo dorado. Flujograma. Uno a dibujar el flujograma, creo. Porque algunos estaban, y eso era que me pregunten, porque la preguntan de la mano. ¿Qué es una? No me acuerdo qué es un alimentador de placas, podrían preguntar. Pero muchos alimentadores de placas han puesto así. Eso no es un alimentador de placas. ¿Qué es eso? Como una cinta, ¿no? Como cinta transportadora. Un alimentador de placas, que lo hemos visto hasta en una presentación que les he puesto, es una cinta que le colocan así unas cositas Eso es. para representar que es metálica. Yo les decía en ese ejemplo de la presentación que lo colocan así porque justamente a veces viene después de una tolva que no deja piedra, y si esto fuera caucho caería muchas veces de punta esa piedra y lo puede partir. Entonces justamente para evitar esos golpes siempre la primera cinta la ponen de metal, y eso es un alimentador de placas. Yo les decía, tenemos un alimentador de placas y una cinta normal. Y ese era el proceso que tenía que ponerse de inicio. ¿Para qué? Para que después, bueno, se podían saltar porque todavía no era necesario ver el tema del arranque, aunque ya podían tenerlo en la mente. Pero para armar su signal list tenían que de ustedes definir aquí qué sensores van a poner. ¿Qué sensores, a ver, en alimentador de placas creen que se debe poner? Monitor de velocidad. Era Un monitor de velocidad. ¿Y los sensores de desviación? ¿Cuentan? Los sensores de ¿Desviación? no, en Uy, placas porque es placa y es cortito, no se pone. Pero si alguien la ha puesto, no hay problema, está bien. El error vale. ¿Por qué? Porque después lo va a explicar. Pero no se pone. ¿Qué componente más se pone por seguridad ahí? El HCC, ¿no? Porque les decía que tiene que haber una cuerda alrededor. El otro que es lo mismo, pero de caucho, parto de ahí, tiene que tener lo mismo. Monitor de Pero aquí lo que decía su compañero, desviación. podría poner sensores de Desviación. desviación. ¿Está bien? Entonces, aquí ya me he dado cuenta más o menos cómo va a ir la figura. Entonces, en mi signal list, está bien. Lo que yo debería haber colocado, y muchos lo han puesto, algunos no, lastimosamente, yo les decía, para no tener diferentes criterios de cómo ponen las I's, entonces yo les decía que vayan enumerando de I 1, 0. Y el primero que deberían de hacer, yendo primero al eléctrico, era
El primer arranque que me decía del doctor de placas es, el primer motor tiene un arranque estrella triángulo. Entonces, el primero siempre va a ser un relé bimetálico por protección. El segundo podría yo ordenarme y decir que sea la parada de emergencia. El tercero podría decir que sea el pulsador de arranque. Ya alguien me puso el manual que no les pedí, pero bueno, si lo coloco en este caso como no se pidió no era necesario. Ya definiendo mis entradas, ya tenía que definir estas dos entradas, ¿no? Porque eran digitales, no eran, ¿no? Entrada 4, le podía poner el sensor del speed monitor y la entrada 5, el de seguridad. Está bien, muchos no han puesto de seguridad, ya ok, no la hemos comunicado. Pero lo que deberían de haber hecho es, para no confundirnos, le pondremos este 1 y este 2. Y eso es lo tema, para no confundirse, alguien, en este caso nadie, podría decir C1, C2. Podría decir de todo esto es las señales de C1. Y aquí le voy a poner 1, 1 y 1. Y si te explica en la tablita que era del alimentador de placas. Sí, no está bien. Pero el problema, ¿saben qué es? Que vuelvo a decirles, cuando tú programas no vas a la tablita, vas al programa. Y si en mi programa no veo eso, ya me has confundido. Entonces, aquí inclusive, hasta en el ejemplo yo decía, para que sea más didáctico, en vez de 1-C1, para que esté claro que es de la cinta o del alimentador placas 1. No me acuerdo, sí, sí. Entonces, entre más ordenados sean, créanme que al que revise el programa le ayuda porque se entiende. Entonces, entradas estaba claro, como este era un arranque estrella triángulo, tenía que tener mínimo 3 salidas. Entonces, este podría ser el K1 del C1, el K2 del C1 y el K3 del C1. Listo. Esa es la señal de la primera. Y de la segunda, Casi lo mismo. podía yo empezar del siguiente, exacto, que era casi lo mismo, aumentaba una o dos señales más, dependiendo, algunos le han aumentado hasta 4, porque le han puesto 2 por lado, perfecto, pero lo único que yo tenía que hacer era seguir mínimo la lógica siguiente, ¿no? Entonces yo para ordenar, como les digo, podía poner relé metálico, cinta 2, etcétera, etcétera, ¿no? Parada de emergencia, C2, así. Y así lo llenaba mis señales, que algunos le han puesto